Es 1880, La Guajira, Colombia. Un camino de tierra, sin luz, sin nadie. Solo un hombre, montado en un burro, cortando el silencio de la noche. Para entretenerse, saca el acordeón y empieza a tocar. Y entonces algo extraño sucede. Cada nota que toca es respondida por alguien desde algún lugar. Se detiene, mira a su alrededor. Nada. Toca de nuevo. La respuesta llega más fuerte esta vez. Durante horas, busca en la oscuridad quién está del otro lado, hasta que la luna aparece entre las nubes e ilumina el rostro del adversario. Y lo que ve cambia su vida para siempre. Pero para entender lo que ocurrió aquella noche, necesitamos volver al principio. Necesitamos conocer al hombre antes que a la leyenda. Si te gustan historias como esta, donde la historia, el mito y la música se cruzan, suscríbete al canal y activa la campanita. Hay mucho más por venir. Ahora vamos al comienzo de todo. Francisco Antonio Moscote Guerra nació en 1849 en un pequeño caserío llamado Tomarrazón, en la jurisdicción de Río Hacha, en La Guajira, una región en el extremo norte de Colombia, donde el desierto se encuentra con el mar Caribe, un lugar que parece el fin del mundo, y que para muchos en aquella época era exactamente eso. La familia Moscote Guerra no era una familia común. José del Carmen, el padre, y Ana Julia Guerra, la madre, eran descendientes de esclavos libertos, gente que había salido de las cadenas con sus propias manos y reconstruido la vida desde cero en un territorio hostil, seco, donde el sol castiga sin piedad y la supervivencia exige más que fuerza. Exige terquedad. Esa terquedad, Francisco la heredó. Pero no fue solo eso. José del Carmen era un hombre sencillo, trabajador, pero con una debilidad conocida por todos en el caserío. No resistía una fiesta. Cuando había parranda, él estaba ahí. Cuando había música, él estaba en primera fila. Era un músico empírico. Tocaba lo que podía, como podía, con lo que tenía. Y fue esa pasión la que cambió el destino del hijo. En el siglo XIX, los primeros acordeones comenzaron a llegar a Colombia por los puertos de La Guajira, traídos en barcos europeos que cruzaban el Caribe. Eran instrumentos extraños, desconocidos, que causaban asombro y curiosidad a partes iguales. José del Carmen consiguió uno. Pasó horas intentando arrancarle algo que sonara a música. Los vecinos también intentaron. Los amigos de las fiestas intentaron. Nadie conseguía sacar más que un gemido desafinado de aquella caja de fuelles y botones. Hasta que una tarde, José del Carmen salió a trabajar y dejó el acordeón en casa. Cuando regresó, antes incluso de entrar por la puerta, escuchó algo que lo hizo detenerse en medio del camino. Una melodía, limpia, fluida, con una ligereza que parecía imposible para un instrumento que nadie en la región sabía tocar. Entró despacio, casi con miedo de romper aquel momento, y encontró a Francisco, su hijo de apenas 10 años, con el acordeón en el regazo, los dedos recorriendo los botones como si siempre hubieran sabido el camino. José del Carmen se quedó parado en la puerta por un largo momento. Miró al hijo, miró el instrumento, y entonces, sin poder contener el asombro y el orgullo que le subieron al mismo tiempo por la garganta, dijo las palabras que sellaron el destino de aquel niño para siempre. «Caramba, Francisco, tú eres el hombre». Los vecinos que estaban cerca escucharon, repitieron, y la frase se quedó, como se quedan las verdades que no necesitan explicación. Francisco Antonio Moscote Guerra dejó de ser solo un niño de Tomarrazón. Pasó a ser Francisco el hombre. Y el mundo, sin saberlo todavía, estaba a punto de conocerlo. La Guajira en el siglo XIX no tenía periódico, no tenía radio, no tenía teléfono. Las noticias viajaban de la única forma posible, de boca en boca, de caserío en caserío, cargadas por quien tuviera piernas o un burro dispuesto. Y fue exactamente ese papel el que Francisco el hombre eligió para sí. Se convirtió en un juglar, una figura que existía en la Europa medieval, pero que encontró en La Guajira un terreno fértil y una forma completamente nueva de existir. Francisco montaba en su burro y recorría los caminos de tierra que conectaban Manaure, Río Hacha,
Fonseca, Valledupar y decenas de otros caseríos de la región. Y cuando llegaba a una plaza, en una fiesta o en una parranda, sacaba el acordeón y comenzaba a cantar. Pero no cantaba canciones preparadas, cantaba las noticias, cantaba los recados. Si alguien quería mandar un mensaje a un familiar en un caserío lejano, le pagaba 2 centavos a Francisco, y él incluía el recado en una canción. La noticia se convertía en verso, el verso se convertía en música, la música viajaba. Era al mismo tiempo correo, periódico y entretenimiento. Y Francisco hacía todo esto con una destreza que dejaba a cualquiera boquiabierto. Porque además de tocar el acordeón con una maestría que nadie en la región podía igualar, improvisaba. En el momento, con rima, con ritmo, con historias que atrapaban la atención de quien escuchaba. Los más viejos, al verlo tocar, repetían siempre la misma frase: «Ese es el hombre». Y los más jóvenes, impresionados, coincidían. La fama de Francisco fue creciendo de forma orgánica, natural, como crecen las leyendas verdaderas, no porque alguien quisiera construirla, sino porque era imposible ignorarla. Desafiaba a otros músicos en duelos de improvisación, las llamadas piquerías, y nunca perdía. Nadie podía seguir su velocidad, su creatividad, su conexión inexplicable con el instrumento. Dicen que compuso más de 100 canciones a lo largo de su vida. Ninguna fue grabada, la mayoría se perdió, pero algunas sobrevivieron en la memoria de quienes lo escucharon, pasadas de generación en generación como si fueran reliquias. Francisco el Hombre no era el único acordeonista de La Guajira. Había otros, buenos incluso. Uno de ellos era Luis Pitre, nacido en Fonseca en 1868, de descendencia afrocaribeña. Dicen que Pitre tocaba con una intensidad tan sombría, una presencia tan perturbadora, que la gente comenzó a llamarlo el Diablo, por su piel oscura y por la forma en que arrancaba sonidos del instrumento que parecían no pertenecer a este mundo. También estaba Pedro Nolasco Martínez, nacido en 1881, capataz de hacienda durante el día y acordeonista asombrosamente talentoso durante la noche. Esos hombres eran grandes, eran respetados, pero ninguno se acercaba a Francisco. Y fue exactamente eso lo que comenzó a incomodar a la gente, no de mala manera, de una manera que necesitaba explicación. Porque cuando alguien es demasiado bueno, cuando el talento de una persona supera cualquier referencia conocida, la mente humana comienza a buscar una razón que vaya más allá de lo natural. Los vecinos de Francisco lo vieron crecer. Conocían al padre, conocían a la familia, sabían que era hijo de esclavos libertos, que había crecido en una casa de barro en Galán, que nunca había tenido un maestro de música en su vida, y aún así tocaba de esa manera, improvisaba de esa manera, viajaba, cantaba, ganaba todos los duelos, cargaba historias que ningún otro ser humano podía cargar. Entonces las conversas en las fiestas, en las ruedas de chirrinche, en las noches de parranda comenzaron a tomar un rumbo diferente. ¿De dónde viene ese talento? Nadie aprende así solo. ¿Has visto a alguien tocar así? Y en un territorio como La Guajira, donde el desierto se encuentra con el mar, donde el viento habla y los muertos a veces regresan, la respuesta que encontró el pueblo fue la única que tenía sentido para ellos. Francisco debía haber encontrado a alguien en un camino. Debía haber hecho un pacto, y si había hecho un pacto, en algún momento iba a tener que pagar. Pero Francisco el Hombre no pagó, porque lo que ocurrió aquella noche no fue un pacto, fue una batalla, y él ganó. Aquella noche, Francisco regresaba de una fiesta que había durado varios días. Estaba solo, montado en su burro, en un camino que cortaba la oscuridad de La Guajira. Para pasar el tiempo, abrió el acordeón y comenzó a tocar. Fue entonces cuando se dio cuenta. Cada melodía que creaba era respondida por otra, proveniente de algún lugar adelante, más elaborada, más sombría, como si alguien del otro lado no solo estuviera acompañando, sino desafiando. Francisco se detuvo, miró a los lados. Nada. Tocó de nuevo. La respuesta volvió, esta vez más cerca. Pasó horas en ese duelo invisible, buscando en la oscuridad
el rostro de su adversario, hasta que la luna rompió las nubes e iluminó el camino. Y allí estaba, un hombre pequeño y delgado, con un acordeón cubierto de espejos que brillaban en la oscuridad, un olor a azufre en el aire, ojos que ardían como brasas. Francisco el hombre estaba frente al mismísimo diablo. El adversario tocó, y la música que salió de aquel acordeón de espejos era algo que ningún ser humano había escuchado jamás, tan poderosa que apagó la luz de la luna y las estrellas, dejando solo el brillo de los ojos del diablo como única fuente de luz en la noche. Francisco entendió que ese sería el duelo más importante de su vida, no solo de su carrera musical, de su vida. Cayó de rodillas, miró al cielo, hizo la señal de la cruz y comenzó a rezar el credo, pero al revés, del final al principio, palabra por palabra, verso por verso, sin equivocarse en una sílaba. Era la única forma de vencer al diablo en su propio juego. Y Francisco el hombre no se equivocó. La luz regresó, el olor a azufre desapareció, y el hombre de ojos de brasa se desvaneció en la oscuridad, derrotado por un juglar de La Guajira que había rezado el credo al revés en medio de un camino vacío. Francisco llegó a casa exhausto, tan exhausto que se quedó dormido en medio del camino, y solo fue encontrado por su padre a la mañana siguiente. Al día siguiente, contó lo que había ocurrido, y la historia se esparció como fuego en campo seco. Pero la batalla más grande de Francisco no había sido aquella, porque derrotar al diablo es una cosa, derrotar al olvido, ese sí es el desafío que pocos vencen. Y Francisco el hombre estaba a punto de encontrar un aliado improbable en esa batalla. Francisco llegó a casa exhausto después de aquella noche, se quedó dormido en medio del camino y solo fue encontrado por su padre a la mañana siguiente. Pero la historia que contó al día siguiente se esparció por toda La Guajira en cuestión de días. Y durante las décadas siguientes, Francisco siguió tocando. Siguió viajando de caserío en su burro. Siguió improvisando, cantando noticias, ganando duelos. Su vida no cambió porque había derrotado al diablo. Continuó exactamente como siempre había sido. Simple, caminera, musical. Pero el mundo a su alrededor fue cambiando. Los años pasaron. Llegó el siglo XX. Aparecieron los gramófonos, luego la radio, luego las grabadoras. La música comenzó a ser registrada, archivada, vendida. Y Francisco, el hombre, que había compuesto más de 100 canciones a lo largo de su vida, no grabó ninguna cinta, ningún disco, ningún registro sonoro, solo la memoria de las personas que lo escucharon. Cuando Francisco murió el 19 de noviembre de 1953 en Macho Bayo, con más de 100 años de edad, parecía que la historia corría el riesgo de perderse, de convertirse en una simple conversación de viejos en la plaza de un pueblo. Pero entonces entró en escena un joven escritor colombiano llamado Gabriel García Márquez. García Márquez había crecido escuchando historias como la de Francisco. Había sido criado en una Colombia donde lo real y lo sobrenatural convivían sin ceremonia, donde un hombre podía derrotar al diablo en el acordeón y eso no era considerado imposible, era simplemente algo más que había ocurrido. Y cuando se sentó a escribir lo que sería una de las novelas más importantes del siglo XX, insertó a Francisco el hombre como personaje. En 100 años de soledad, Francisco aparece como un viejo trotamundos que recorría Macondo cantando las noticias de los pueblos de su itinerario, cobrando 2 centavos a quien quisiera incluir un recado en su repertorio. Era la vida real de Francisco, contada con la tinta del realismo mágico. Y fue así como un hombre que nunca grabó una canción, que nunca salió de La Guajira, que murió solo en un camino de tierra con el cuerpo gastado por más de 100 años de vida, se convirtió en personaje de la literatura mundial. Hoy el festival de vallenato más grande del mundo lleva el espíritu de la tradición que Francisco ayudó a construir. Un barrio en Riohacha lleva su nombre, una estatua guarda su memoria, y el vallenato, ese ritmo nacido en las llanuras del Caribe colombiano, fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Todo eso tiene la huella digital de Francisco el Hombre, de un niño negro, hijo de esclavos libertos, que tomó un acordeón que nadie sabía tocar y le mostró al mundo cómo se hacía. Francisco Antonio Moscote Guerra murió el 19 de noviembre de 1953. Tenía más de 100 años. Dicen que en sus últimos años estaba viejo, delgado, con el cuerpo gastado por toda una vida de caminos, fiestas y batallas musicales. Pero el acordeón nunca lo soltó. La historia de Francisco es una de esas historias que nos recuerda por qué existen los mitos. No existen para reemplazar la verdad. Existen porque la verdad, a veces, es demasiado grande para caber solo en los hechos. Un hombre negro, hijo de esclavos libertos, nacido en el fin del mundo colombiano, sin dinero, sin escuela, sin grabación, sin nada, se convirtió en el fundador de un género musical que hoy es patrimonio de la humanidad. Se convirtió en personaje de una de las novelas más grandes jamás escritas. Se convirtió en una leyenda que cruzó fronteras, décadas y generaciones. Y todo eso porque un día, con 10 años de edad, tomó un acordeón que nadie sabía tocar y le mostró al mundo cómo se hacía. El diablo, dicen, nunca más volvió a desafiarlo. Tiene todo el sentido. Al fin y al cabo, ¿quién está lo suficientemente loco para enfrentarse una segunda vez al hombre que rezó el credo al revés en medio de un camino oscuro? Y ganó. Si esta historia te llegó al corazón, dale like. Es rápido, no cuesta nada y ayuda mucho al canal a llegar a más personas. Compártela con alguien que creas que merece conocer a Francisco el Hombre. Y si todavía no estás suscrito, el botón está ahí. Hasta la próxima historia.